Bienvenidos a Leyendas del Libro Santo. Hoy exploraremos una de las figuras más enigmáticas de la Biblia, un personaje cuyo nombre ha quedado marcado en la historia como sinónimo de traición y misterio: Judas Iscariote. Acompáñanos en este viaje a través del tiempo y el relato bíblico para descubrir los aspectos más intrigantes de su vida y traición, desentrañando las complejidades de sus acciones y las diversas interpretaciones que su historia ha generado a lo largo de los siglos. Desde su papel como uno de los apóstoles de Jesús hasta la traición que cambió el curso de la historia cristiana, esta es la fascinante historia de Judas Iscariote que merece ser explorada en detalle. Judas Iscariote, uno de los 12 apóstoles de Jesús, es conocido principalmente por su traición, pero su vida y motivaciones siguen siendo temas de debate y estudio. Nació en algún momento alrededor del primer siglo de Cristo, en una época en que Judea estaba bajo dominio romano y la expectativa de un Mesías liberador estaba en auge. Se unió al círculo íntimo de Jesús, respondiendo al llamado de su maestro para seguirlo y formar parte de los 12 apóstoles que lo acompañarían en su ministerio. La elección de Judas como uno de los apóstoles de Jesús indica que al principio pudo haber sido visto como un seguidor comprometido y confiable. Sin embargo, a medida que la historia avanza, se revela su papel en la traición que cambió el curso de la historia cristiana. Judas aceptó 30 piezas de plata para identificar y entregar a Jesús a las autoridades religiosas y políticas, un acto que resultaría en la crucifixión de su maestro. El motivo detrás de la traición de Judas ha sido objeto de especulación durante siglos. Algunos creen que pudo haber sido impulsado por la codicia, ya que aceptó dinero a cambio de traicionar a Jesús. Otros sugieren que podría haber estado desilusionado con Jesús, esperando que fuera un Mesías político que liberaría a Israel del dominio romano, y se sintió decepcionado por la dirección espiritual del movimiento de Jesús. Además de su traición, el destino de Judas también es motivo de interés. Después de entregar a Jesús, se sintió abrumado por el remordimiento y, según los evangelios, se quitó la vida. Esta trágica muerte ha llevado a reflexiones sobre su culpa y arrepentimiento, así como sobre su lugar en la historia cristiana. En resumen, Judas Iscariote fue uno de los apóstoles de Jesús que desempeñó un papel infame en la historia bíblica debido a su traición, pero su vida y motivaciones continúan siendo temas de intriga y análisis en el contexto de la fe y la historia cristiana. Para entender su historia, primero debemos comprender el contexto histórico en el que vivió. Judas Iscariote nació en un período de agitación política y expectativas mesiánicas en la región de Judea, lo que arroja luz sobre las circunstancias que rodearon su vida y sus acciones. En el primer siglo d.C., Judea estaba bajo el dominio del Imperio Romano, lo que generaba tensiones y descontento entre la población judía. Muchos judíos anhelaban un líder mesiánico que los liberara del yugo romano y restaurara la independencia de Israel. Esta expectativa de un Mesías liberador estaba arraigada en las profecías del Antiguo Testamento y creaba un ambiente de fervor religioso y nacionalista. Fue en este contexto que Judas Iscariote se unió al círculo íntimo de Jesús. Como muchos otros judíos de la época, es posible que Judas compartiera las esperanzas de un Mesías que liberaría a Israel y vio en Jesús a alguien que podría cumplir ese papel. Sin embargo, a medida que el ministerio de Jesús se desarrollaba, se hizo evidente que su enfoque no era principalmente político, sino espiritual y moral, lo que pudo haber generado desilusión o conflicto en Judas y otros seguidores que esperaban un liderazgo más terrenal. La tensión política y religiosa en Judea también se manifestaba en la hostilidad de las autoridades judías hacia Jesús, quien desafiaba sus enseñanzas y prácticas religiosas. Esto contribuyó a la traición de Judas, ya que aceptó 30 piezas de plata para identificar y entregar a Jesús a las autoridades, un acto que tendría consecuencias significativas tanto para su maestro como para él mismo. En resumen,
El contexto histórico en el que vivió Judas Iscariote, marcado por la agitación política y las expectativas mesiánicas en Judea, proporciona un marco importante para comprender su vida y su papel en la historia bíblica. Sus acciones y motivaciones deben considerarse en este contexto complejo y en constante cambio. También es fundamental destacar que Judas Iscariote tenía un papel especial entre los apóstoles. Era el tesorero del grupo y estaba a cargo de las finanzas de la comunidad de seguidores de Jesús. Este rol le otorgaba una posición de confianza y responsabilidad dentro del círculo íntimo de Jesús. Como tesorero, Judas gestionaba los recursos financieros y materiales del grupo, incluyendo las donaciones y los gastos relacionados con el ministerio de Jesús y sus seguidores. Esto sugiere que, al menos al principio, se le consideraba una persona de confianza y habilidad para manejar asuntos financieros. Sin embargo, esta posición también le brindaba acceso a los recursos del grupo, lo que, en última instancia, jugaría un papel significativo en su traición a Jesús. Según los evangelios, Judas aceptó 30 piezas de plata a cambio de identificar y entregar a Jesús a las autoridades religiosas y políticas. Esta transacción económica se ha convertido en un símbolo de su traición y ha generado debates sobre la relación entre sus responsabilidades financieras y su papel en la traición. El hecho de que Judas Iscariote, el tesorero de los apóstoles, haya estado involucrado en la traición de Jesús, agrega un nivel adicional de complejidad a su historia y a las posibles motivaciones detrás de sus acciones. Su papel como administrador de los recursos del grupo plantea preguntas sobre su integridad y su evolución de leal seguidor a traidor infame en la historia cristiana. El evento más infame en la vida de Judas Iscariote, uno de los 12 discípulos originales de Jesús, es su traición, la cual ha sido objeto de numerosas interpretaciones a lo largo de la historia. Según los relatos bíblicos, particularmente en los evangelios del Nuevo Testamento, Judas llegó a un acuerdo con los sumos sacerdotes del Sanedrín y aceptó 30 piezas de plata como precio por su traición. Esta suma de dinero se ha interpretado simbólicamente en varias tradiciones cristianas, reflejando no solo el valor de la plata, sino también el peso de la traición. La entrega de Jesús se llevó a cabo en el huerto de Getsemaní después de la última cena, donde Judas lo identificó ante los soldados y oficiales de los sacerdotes y fariseos con un beso, un acto que ha llegado a ser conocido como el beso de Judas. Este gesto ha pasado a ser sinónimo de traición y falsedad. La acción de Judas desencadenó los eventos que llevaron a los juicios de Jesús, tanto por las autoridades judías como por Poncio Pilato, el gobernador romano, y finalmente a su crucifixión. Tras la captura de Jesús, Judas es descrito como arrepentido por su acción, y su desesperación lo llevó a devolver las 30 monedas de plata y, según algunos evangelios, a suicidarse. La muerte de Judas es narrada de diferentes maneras en los textos bíblicos, lo que ha generado debates entre teólogos y académicos respecto a los detalles y su significado. El legado de Judas ha sido ampliamente debatido en la teología cristiana, la literatura y el arte. En algunos contextos se le ha visto como el epítome del mal y la avaricia, mientras que otros han intentado reexaminar sus motivaciones y el papel que su traición jugó en el plan divino de la redención. La figura de Judas sigue siendo una de las más complejas y controvertidas en la historia del cristianismo. La traición de Judas durante la Última Cena es un episodio importante en la narrativa de la pasión de Cristo en el cristianismo. Según los evangelios, que son los textos sagrados que relatan la vida de Jesús, Judas Iscariote, uno de los discípulos de Jesús, acordó entregar a su maestro a las autoridades judías y romanas. Esto se produjo en el contexto de un clima tenso en Jerusalén, donde las autoridades religiosas estaban preocupadas por la creciente popularidad de Jesús y lo veían como una amenaza para su autoridad. El beso de Judas, que fue el signo convenido para identificar a Jesús, se ha convertido en un símbolo duradero de traición en la cultura popular y religiosa.
A menudo se representa en obras de arte, películas y representaciones teatrales, destacando la ironía de usar un gesto de afecto como un beso para traicionar a alguien. Este acto de traición marcó el comienzo de los eventos que llevaron a la detención, juicio y crucifixión de Jesús, eventos que son fundamentales en la creencia cristiana en la redención y la salvación a través de la muerte y resurrección de Cristo. La figura de Judas Iscariote ha sido objeto de reflexión y controversia a lo largo de la historia cristiana. Algunos lo ven como un traidor despiadado y motivado por la codicia, mientras que otros han argumentado que podría haber tenido motivos más complejos o incluso haber actuado bajo la dirección divina para cumplir un papel en el plan divino de la salvación. Sin embargo, en la tradición cristiana predominante, Judas es ampliamente considerado como el arquetipo del traidor. Es cierto que, según los evangelios, después de traicionar a Jesús con un beso y darse cuenta de la gravedad de sus acciones, Judas Iscariote se sintió abrumado por el remordimiento. La versión más conocida de su trágico destino se encuentra en el Evangelio de Mateo en el Nuevo Testamento de la Biblia. Según Mateo 27:3-5, NBI, entonces Judas, el que lo había traicionado, viendo que Jesús había sido condenado, sintió remordimiento y devolvió las 30 monedas de plata a los jefes de los sacerdotes y a los ancianos, diciendo: «He pecado al traicionar a una persona inocente». Pero ellos respondieron: «¿Y a nosotros qué? ¡Allá tú!». Y arrojando las monedas en el templo, salió y fue y se ahorcó. La historia de Judas y su trágico final ha sido un tema de reflexión teológica y debate a lo largo de la historia cristiana. Su arrepentimiento y posterior suicidio han llevado a discusiones sobre la naturaleza del pecado, el arrepentimiento y la redención en la tradición cristiana. Algunos teólogos han considerado que el arrepentimiento de Judas fue genuino, mientras que otros creen que su pecado fue tan grave que no pudo encontrar la redención. En cualquier caso, la figura de Judas Iscariote se mantiene como un símbolo de traición en la cultura cristiana y ha sido representada de diversas maneras en el arte, la literatura y la cultura popular a lo largo de los siglos. Así es, la historia de Judas Iscariote es sin duda un relato fascinante y controvertido que aborda temas de traición, remordimiento y redención. Su papel en la traición de Jesús y su posterior remordimiento han dado lugar a debates teológicos y reflexiones morales a lo largo de la historia cristiana. Su legado como traidor y la representación de su vida y acciones continúan siendo motivo de interés y discusión en el ámbito religioso, cultural y literario. La figura de Judas Iscariote sigue siendo un recordatorio poderoso de las complejidades de la naturaleza humana y de los dilemas éticos que pueden surgir en situaciones extremas. Si te ha interesado esta historia y quieres seguir explorando temas relacionados con la Biblia y la historia cristiana, no olvides suscribirte y dejar tus comentarios y preguntas a continuación.